Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso y listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado más rumores que una telenovela de 100 capítulos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de la ruptura. Sí, lo sé, todavía duele escuchar esas palabras juntas. Kerem y Hande. La pareja dorada. El sueño hecho realidad para millones de fans que vimos nacer el amor en la pantalla y florecer fuera de ella. Pero como sabemos, a veces la realidad supera la ficción, y no siempre con finales felices. Hoy, no vamos a hablar de la ruptura en sí. Ya hemos cubierto ese terreno. Lo que vamos a explorar hoy es la situación actual, el día a día, la convivencia forzada entre dos personas que alguna vez compartieron algo muy especial, porque, como ya deben saber por el título, nuestros queridos Kerem y Hande son vecinos. Así es. Imagínense la situación. Después de todo el drama, después de las especulaciones, después de las portadas de revistas y los comunicados ambiguos, resulta que siguen viviendo a unas pocas calles de distancia. ¿Incómodo? ¿Conveniente? ¿Una estrategia de relaciones públicas? Vamos a analizarlo todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este culebrón de la vida real, déjenme recordarles que si son tan fanáticos de las telenovelas turcas y sus estrellas como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante en camino, así que no se lo querrán perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio vecinal. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es la vida de Kerem y Hande siendo vecinos después de romper? ¿Se cruzan en el supermercado? ¿Comparten el mismo gimnasio? ¿Se mandan mensajes pasivo-agresivos a través de sus amigos en común? Bueno, la verdad es que la información es un poco escasa, y mucho de lo que circula son rumores y especulaciones. Pero hemos estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas y hemos logrado armar una imagen bastante clara de la situación. Primero hablemos de la ubicación. Ambos residen en la zona de Zekeriyaköy, un barrio residencial exclusivo a las afueras de Estambul. Es una zona tranquila, llena de casas con jardines y calles arboladas, perfecta para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad. Y al parecer, también perfecta para mantener a dos exnovios famosos a una distancia prudencial, pero no demasiado. Se dice que las casas de Kerem y Hande están separadas por unas 10 o 15 calles. Suficiente para evitar encuentros casuales indeseados, pero no tanto como para impedir un contacto si realmente quisieran. ¿Y quieren? Esa es la pregunta del millón. Según nuestras fuentes, la relación actual entre Kerem y Hande es profesionalmente cordial. Se han cruzado en algunos eventos principalmente relacionados con la industria del entretenimiento, y siempre se han mostrado educados y respetuosos el uno con el otro. Nada de miradas fulminantes, ni comentarios sarcásticos, ni dramas públicos. Al menos no frente a las cámaras. Sin embargo, fuera de los eventos oficiales, parece que evitan el contacto a toda costa. No hay cenas improvisadas ni cafés por la mañana, ni saludos desde la distancia. Cada uno sigue su propio camino, rodeado de sus respectivos amigos y familiares. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como saben, el mundo del espectáculo es un pañuelo. Y aunque Kerem y Hande intenten mantenerse alejados, comparten muchos amigos y conocidos en común. Esto significa que inevitablemente terminan coincidiendo en fiestas, reuniones y otros eventos sociales. Y las redes sociales, las redes sociales. Son una ventana indiscreta a sus vidas donde a veces, sin querer queriendo, dejan pistas. Fotos de un mismo evento con horas de diferencia, comentarios sutiles a publicaciones de amigos en común, la carnaza perfecta para los chismosos. Y aquí es donde entran en juego los rumores. Algunos dicen que la tensión se puede cortar con un cuchillo cuando ambos están en la misma habitación. Otros aseguran que se dedican miradas furtivas y sonrisas disimuladas. Y otros, los más optimistas, creen que todavía hay una chispa entre ellos y que solo necesitan un empujoncito para reconciliarse. Incluso hay quien jura haberlos visto de lejos en un café de Zekeriyaköy, aunque esta información no ha podido ser confirmada. Los avistamientos de celebridades siempre están rodeados de misterio. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza.
Como dije antes, ambos son muy celosos de su privacidad y no suelen dar detalles sobre su vida personal. Pero basándonos en lo que hemos podido averiguar, podemos decir que la situación es, como mínimo, complicada. Imagínense las conversaciones con amigos en común. No le digas que voy a estar ahí, pregúntale si va a venir, por favor, no me pongas en la misma mesa. Un laberinto social. Imagínense tener que ver a su ex casi a diario, sabiendo que ambos comparten el mismo círculo social y que en cualquier momento podrían cruzarse en la calle. Tiene que ser una situación muy difícil de manejar, especialmente si todavía hay sentimientos involucrados. Además, Zekeriyaköy, aunque tranquilo, no es una ciudad enorme. Hay ciertos lugares que son inevitables: la panadería de la esquina, el veterinario, la tienda de comestibles gourmet. Las posibilidades de un encuentro fortuito son altas. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la estrategia de relaciones públicas. Algunos creen que la proximidad entre Kerem y Hande no es una coincidencia, sino una decisión calculada para mantener viva la llama de su relación y seguir generando interés mediático. Al fin y al cabo, una ruptura siempre genera morbo, y si a eso le sumamos la cercanía, la historia se vende sola. Después de todo, ambos se beneficiaron enormemente de la atención que recibieron como pareja. Su relación catapultó sus carreras a nuevas alturas y los convirtió en dos de los actores más populares de Turquía. ¿Sería posible que estén utilizando su proximidad para seguir capitalizando esa popularidad? Recordemos que ambos son jóvenes, ambiciosos y conscientes del poder de su imagen. Mantenerse en el candelero, aunque sea a través de un drama amoroso, puede ser una jugada estratégica. Es una teoría plausible, pero también es importante recordar que ambos son personas adultas y que tienen derecho a vivir donde quieran. Quizás simplemente les gusta la zona de Zekeriyaköy y no quieren mudarse solo porque su ex vive cerca. Mudarse implica encontrar una nueva casa, adaptarse a un nuevo vecindario, cambiar rutinas, un esfuerzo considerable solo para evitar a alguien. Además, Zekeriyaköy ofrece un estilo de vida que muchos valoran: tranquilidad, seguridad, naturaleza. ¿Por qué renunciar a eso? También hay que tener en cuenta que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siguen siendo socios comerciales. Ambos están involucrados en varios proyectos juntos, y es posible que la proximidad entre sus casas facilite la comunicación y la coordinación de estos proyectos. Después de todo, la vida sigue y las obligaciones profesionales no se detienen por un corazón roto. Por ejemplo, se rumorea que están planeando lanzar una línea de ropa juntos, y que la proximidad entre sus casas les permite reunirse fácilmente para discutir los detalles del proyecto. Imaginen las reuniones: ¿te parece bien este diseño? ¿Crees que deberíamos usar este tejido? ¿Quién va a encargarse del marketing? Negocios son negocios. Incluso se habla de que podrían protagonizar una nueva serie juntos, aunque esta información es mucho más vaga y no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Pero si fuera cierto, la proximidad facilitaría los ensayos, las lecturas de guión y la logística general del rodaje. Un nuevo proyecto juntos sería un bombazo mediático. En definitiva, la situación entre Kerem y Hande es un enigma. No sabemos con certeza qué está pasando entre ellos, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero lo que sí sabemos es que su proximidad sigue generando interés y especulación, y que seguiremos siguiéndole la pista de cerca. La prensa rosa turca está al acecho, esperando cualquier movimiento en falso, cualquier desliz, cualquier señal que pueda indicar una reconciliación. Y mientras tanto solo podemos imaginar las conversaciones incómodas, las miradas furtivas y los posibles reencuentros que podrían ocurrir en cualquier momento en las tranquilas calles de Zekeriyaköy. Quizás un día los veamos juntos en el supermercado, eligiendo las mismas verduras. O tal vez se crucen en el gimnasio compitiendo en la cinta de correr. Las posibilidades son infinitas. Así que, para resumir un poco, hemos explorado la compleja situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su ruptura, centrándonos en su sorprendente proximidad vecinal. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta convivencia forzada, desde la pura coincidencia hasta las estrategias de relaciones públicas, pasando por las conexiones profesionales que aún los unen. Hemos hablado de los rumores, las especulaciones y la tensión palpable que, según algunas fuentes, se siente cuando ambos coinciden en el mismo espacio. Y sobre todo hemos intentado entender cómo es la vida de dos exnovios famosos que, a pesar de todo, siguen estando muy presentes en la vida del otro. Hemos considerado las dificultades de navegar la vida social con amigos en común, la posibilidad de encuentros fortuitos y la presión constante de los medios.
Hemos desmenuzado las posibles motivaciones detrás de su elección de permanecer en el mismo vecindario, desde la comodidad y el estilo de vida hasta los intereses profesionales. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación post-ruptura de Kerem y Hande. Sabemos que es un tema que les apasiona y que genera mucha curiosidad, así que hemos intentado traerles la información más precisa y completa posible. Y seguiremos investigando. No duden que cualquier novedad la traeremos a este canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O creen que su proximidad es simplemente una coincidencia? ¿Piensan que están utilizando su relación para generar publicidad? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y teorías. ¿Tienen algún rumor jugoso que compartir? Los leemos. ¿Y si han tenido una experiencia similar de tener que convivir con un ex? Cuéntenla. Nos encanta el drama. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante en camino, así que asegúrense de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, la vida es una telenovela. Y nosotros estamos aquí para contársela. Adiós.